Pues yo creo que tuvo muchas pasiones, pero aunque ella dijo que su vocación no era ser escritora, creo definitivamente que fue una de sus pasiones más importantes, la de escritora, tanto como narradora, como dramaturga, como periodista, ¿no? Como poeta. Y también otra gran pasión de Elena fue definitivamente la lucha por la justicia social, la lucha por los desposeídos, por los desamparados, por los indígenas, por los campesinos, porque ella dijo que en México los campesinos eran los indígenas, a quienes ella amó profundamente, incluso dijo que los había defendido hasta que se hundió junto con ellos. ¿No crees que también una de sus pasiones fue ella misma? Bueno, yo creo que todos tenemos pasión por nosotros mismos, ¿no? Es decir, no creo, que Elena Garro haya sido, no sé cuál es el sentido de la pregunta, pero Sí, Elena, no habrá pecado de egolatría. no, eso exactamente es lo que te iba a comentar. Yo no creo que Elena Garro haya sido ególatra, todo lo contrario. Elena Garro tenía un, era una persona muy modesta, muy humilde, que aparentemente era una escritora que por su manera de vestir, por su manera de actuar a veces un poco prepotente ante ciertas situaciones, quizás daba la impresión de ser también una mujer ególatra, una mujer pagada de sí misma, pero no estoy de acuerdo, totalmente para nada. Yo creo que Elena Garro en muchas ocasiones tuvo que jugar un doble juego o un triple juego para poder hacer su obra y también para ocupar un lugar, ¿no? Dentro del mundo en el que ella se movía, en el que ella se desplazaba, un mundo predominantemente masculino, machista, misógino, en donde las mujeres estaban pues minimizadas, ¿no? Entonces Elena Garro tenía que hacer ese juego, pero no creo definitivamente que haya sido una mujer ególatra, al contrario. Fue como tú lo describes en tus textos, la relación de paz con ella, de verdadera opresión, de veras la tenía oprimida. Sí, claro que sí, claro que sí. Y creo que para ello habría que leer incluso las cartas de Octavio Paz a Elena Garro, estas cartas que se publicaron el año pasado, si mal no recuerdo, que hizo la compilación Guillermo Sheridan. Basta leer esas cartas, basta leer esas cartas para ver el autoritarismo, la tiranía de Octavio Paz hacia Elena Garro. Octavio Paz sí era un ególatra. Octavio Paz sí fue un hombre que quería el poder, que quería sobresalir dentro de la cultura, que quería un lugar dentro de la cultura, y luchó y peleó por él contra viento y marea, ¿no? Y, y en esas cartas podemos ver cómo Octavio Paz, desde mi punto de vista, por un lado, Octavio Paz quería, obviamente, una novia, una pareja, una esposa, culta, inteligente, brillante, como lo era la joven Elena, pero al mismo tiempo quería una mujer moldeable, una mujer que pudiera él armar, moldear a sus necesidades, a sus intereses, ¿no? Pero esto no es privativo de Octavio Paz y de Elena Garro, creo que era privativo de la época. Y quizás hasta el momento las cosas no han cambiado del todo. Pero en ese contexto, en el contexto de los años 30, 40, era muy común esto, ¿no? O sea, que los hombres vivían con todos los privilegios y las mujeres tenían que vivir bajo su sombra. Y bueno, entonces aquí tenemos una pareja, como la misma Elena Garro lo dijo, una pareja que nunca lo fue. Fue prácticamente imposible porque Octavio Paz
ejerció un yugo, definitivamente una presión sobre Elena Garro. La prueba está que durante 20 años que duró el matrimonio, Elena Garro no pudo continuar con su proyecto intelectual y artístico, que ella tenía esos proyectos antes de conocer a Octavio Paz. ¿Y por qué no pudo Elena desprenderse antes de la relación con Octavio? Bueno, pues yo creo que ahí sería, desde mi punto de vista, uno de los errores de Elena Garro, no haberse desprendido de Octavio Paz desde el noviazgo, porque en el noviazgo quedó claro el temperamento y el carácter de Octavio Paz. Elena Garro misma lo comentó tanto en entrevistas como en sus diarios, y creo que se refleja muy bien también en su obra, ¿no? Pero tenemos que considerar también la época, ¿no? En esa época bueno, no todos los hombres, pero la gran mayoría de los varones estaban cortados con las mismas tijeras, ¿no? Y las mujeres también, es decir, los roles establecidos para hombres y para mujeres estaban muy bien definidos. Y yo creo que si nos ponemos a revisar a los intelectuales, a los escritores de la época, todos actuaban como actuaba Octavio Paz. La gran mayoría. Si leemos al doctor Atle en relación a Nahui Olin, si leemos al que fue esposo de Antonieta Rivas Mercado en relación a Antonieta Rivas Mercado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no, era muy difícil salirse digamos, de este contexto, ¿no? Y yo no dudo que Elena Garro se haya enamorado de Octavio Paz. Obviamente, en ella despertó un amor, un cariño, pero también yo considero que quizás ese amor, esa admiración que Elena, novia, sintió por Octavio Paz, lo fue destruyendo la misma personalidad de Paz, ¿no? Un hombre muy pragmático, en búsqueda del poder, en búsqueda de un lugar dentro de la cultura, un hombre muy manipulador, muy controlador, y también, bueno, un hombre que la abusó física, emocional y psicológicamente, ¿no? Que son cosas que generalmente no se ventilan, pero que están ahí, y que creo que fue matando o disminuyendo ese amor de Elena Garro hacia Octavio Paz, al grado de ella casi recién casada pedirle el divorcio. Octavio Paz nunca concedió el divorcio hasta que él quiso, hasta que él decidió que ya no quería seguir involucrado con Elena, ¿no? Es fuerte lo que dices. ¿Hay pruebas de que efectivamente hubo abuso por parte de Octavio sobre Elena? Bueno, está en sus diarios, en los diarios de Elena Garro, y también hay un poema de Elena Garro que se titula Vamos Unidas, en donde ella, en ese poema, describe el abuso de Octavio Paz hacia ella digamos, en la noche de bodas, ¿no? En la noche, en la luna de miel, en donde él la viola, ¿no? La violenta sexualmente. Porque cuando ellos se casaron, Elena Garro, después del casamiento, que fue una boda muy peculiar, ella no se quería ir a vivir a casa de Octavio Paz, porque él no tenía una casa propia, él vivía con su madre, con Josefa Lozano. Entonces ella no se quería ir a vivir a la casa de la suegra y se fue a la casa de sus padres. Elena se regresó a la casa paterna y Octavio Paz estaba indignado, furioso, porque ella no aceptaba irse a vivir con él, ¿no? Y pasaron varios días en esta lucha hasta que Octavio Paz amenazó con, pues de alguna manera, con acusarla de abandono de hogar, ¿no? Una cuestión legal, y Elena tuvo que dejar la casa paterna e irse a vivir a la casa de Octavio Paz y de su madre, y ahí ella narra
cómo Octavio Paz violentamente, procede de una manera no apropiada, ¿no? La violenta. Y esto está en su poema, en este largo poema, es un poema, diríamos, de largo aliento, de más de 900 versos, que se encuentra en el poemario Cristales de Tiempo. Por otro lado, pues gracias a Octavio Paz, Elena tuvo la oportunidad de ir a Europa y vivir y convivir con pues, grandes intelectuales. Digamos que vivir una vida que no sabemos, sin haber conocido a Octavio, la hubiera podido tener. Bueno, no sabemos si la hubiera o no podido tener, y probablemente no, por el contexto de la época, ¿no? Porque en aquella época, en los años 30, finales de los 30, cuando ella es una joven que comienza sus proyectos artísticos e intelectuales, pues las mujeres no tenían posibilidades de obtener un trabajo, de tener ingresos, de obtener becas para desarrollar sus proyectos y viajar al extranjero. No solamente Elena Garro, ninguna mujer. Era rarísimo las mujeres que podían emprender ese tipo de proyectos. Si revisamos la literatura mexicana, ¿quiénes eran las mujeres que viajaban a Europa y que tenían una vida privilegiada? Pues las mujeres de la alta clase social, ¿no? Las mujeres que venían de situaciones económicas sumamente privilegiadas, como Antonieta Rivas Mercado, por mencionar alguna de ellas, ¿no? Pero Elena Garro era hija de un comerciante español de clase media, ¿no? Y obviamente su familia no tenía los recursos económicos para que Elena viajara al extranjero. Y en el contexto histórico de la época, era poco probable que Elena Garro hubiera realizado esos viajes por el contexto, ¿no? Porque todas las becas, todas las prebendas del gobierno eran para los hombres. ¿Cómo se dio el romance con Bioy Casares? Bueno, con Bioy Casares fue a finales de los años 40, en 1949. Elena Garro había conocido a José Bianco, el escritor argentino que había estado también en París. Y Pepe Bianco y Elena Garro habían desarrollado una amistad. Pepe Bianco estaba deslumbrado por la brillantez, la inteligencia, la personalidad, el carisma de Elena Garro. Y él, cuando supo que Adolfo Bioy Casares iba a París, le recomendó enormemente que buscara a Elena Garro. Y así fue, ¿no? Entonces, cuando llegó Adolfo Bioy Casares, acompañado por su esposa Silvina Ocampo, a París, fueron a una cena, a uno de los restaurantes más, reconocidos en aquella época en París, y ahí se conocen, y parece ser que fue un clic, un amor a primera vista de ambas partes, tanto de Adolfo como de Elena. Y esto fue en marzo del 49. Ellos se frecuentaron durante ese periodo, y pues yo creo que desde ese momento comenzó el romance, ¿no? Y los Bioy Casares regresaron a Argentina 2-3 meses después de ese viaje, y continuó el romance de manera epistolar, ¿no? Ellos se carteaban. Bioy Casares regresó a París en marzo de 1951, y ahí es donde realmente se da ya lo que fue la relación física, ¿no? Amorosa en todo su esplendor, el amor loco, ¿no? De Elena Garro y Adolfo Bioy Casares, que duró unos cuantos meses, de marzo a agosto de 1951. Pero cuando ellos se separaron en 1949, hay evidencia de esa infatuación de parte de Elena Garro hacia Bioy, porque le escribió varios poemas sumamente deslumbrantes, amorosos, llenos de pasión. Y hasta donde yo he leído, yo no he encontrado una sola palabra de amor de Elena Garro hacia Octavio Paz.
Y eso creo que es muy significativo. Al contrario, hay muchas palabras de resentimiento, ¿no? E incluso en sus poemas también. Pero hacia Bioy Casares, en el caso de Bioy Casares hay más evidencia de amor, pero también de desamor, porque obviamente esa relación no podía fructificar, ¿no? Los dos estaban casados. Elena Garro sí estaba dispuesta a dejarlo todo e irse con Bioy a la Argentina. Sin embargo, ella sabía muy bien que Bioy no se iba a divorciar de Silvina porque, por lo que Elena comentó, el mismo Bioy le dijo que él no podía divorciarse de Silvina Ocampo. Entonces, ella estaba dispuesta a irse, digamos, en calidad de amante, vamos a decirlo, pero Octavio Paz no lo permitió, ¿no? Octavio Paz no le dio el divorcio, no le dio el pasaporte, no le dio absolutamente la posibilidad de ella emprender ese viaje. O sea, Octavio Paz conoció de ese romance. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ellos tenían una relación muy, muy abierta. Ambos tenían relaciones extramaritales desde que vivieron en Nueva York, ¿no? Ellos viven en Nueva York principios de los años 40 y ellos bueno, Elena Garro primero era muy fiel, ella consideraba que el adulterio era un pecado. Elena era profundamente cristiano-católica y consideraba que el adulterio era un pecado mayor y no estaba de acuerdo con ello. Pero Octavio Paz, desde muy temprano en el matrimonio, comenzó a tener relaciones extramaritales y después también, por lo que Elena Garro cuenta en sus diarios, incluso Octavio Paz la instigaba para que ella tuviera relaciones extramaritales. Y así fue como se desarrolló, se desenvolvió esa pareja de una manera muy peculiar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó a Elena Garro, que tuvo que ser internada en Berna allá a principios de los 50? Pues tiene que ver con Adolfo Bioy Casares, precisamente. Cuando Adolfo Bioy Casares, cuando ellos tuvieron este romance tan intenso en 1951, durante esos meses de marzo a agosto, Elena Garro quedó embarazada de Adolfo. Parece que deliberadamente Elena Garro quería tener un hijo con Adolfo Bioy Casares y bueno, quedó embarazada. Entonces, cuando Octavio Paz se enteró de este embarazo, él le dijo que ese hijo legalmente era suyo y si lo tenía, él se lo iba a quitar y lo iba a mandar con su madre, con Josefa Lozano. Para Elena Garro no había más terror que pensar que uno de sus hijos fueran a vivir a casa de Josefa Lozano, la suegra, ¿no? Porque había padecido, Elena Garro padeció mucho al principio en el matrimonio con Josefa, quien era muy posesiva de Octavio Paz. Ahí hay un tema también que debemos de considerar, que Octavio Paz, son aspectos que no se ventilan, lamentablemente, pero creo que deberíamos porque también nos ayudan a comprender a Octavio Paz. Octavio Paz que tuvo una relación incestuosa con su madre, no solo emocional, sino también físicamente, y esto aparece en los diarios de Elena Garro. Y hay que considerar que estos diarios de Elena Garro no son diarios como tal, es decir, no son diarios como los que escribió Virginia Woolf o, no sé, Anaïs Nin, ¿no? Sino que eran cuadernos en donde ella iba haciendo anotaciones de lo que le sucedían en el día, de una manera, pues digamos, inconsistente, ¿no? Arbitraria, solamente hacer unos apuntes. Elena Garro, yo creo que nunca pensó en que estos diarios se fueran a ser públicos, ¿no? Pero creo que son muy importantes para comprender a estos personajes, que son columna fundamental de nuestra cultura.
Y Elena narra pues también esta relación incestuosa que había entre la madre y Octavio Paz. Ahora, Elena Garro, cuando Octavio la amenaza con quitarle al hijo y enviárselo a su madre, Elena entonces aborta al hijo, ¿no? Decide tener un aborto, y a partir de ese aborto Elena quedó mal, ¿no? Hubo una infección que le produjo una mielitis, estaba muy mal física y emocionalmente, y cuando ellos llegan a Berna, primero, bueno, estuvieron entre Ginebra y Berna, tuvo que someterse a un tratamiento, estuvo hospitalizada efectivamente por esta infección causada por el... Hay una doble mención. Por un lado se menciona por el aborto y por otro lado se menciona también que ellas tuvieron que ponerse un sinnúmero de vacunas simultáneamente al viajar, ¿no? Porque primero viajaron a Japón. Iban a Japón, de París viajaron a Japón y luego de ahí fue que se trasladaron a Suiza. Pero cuando ella estaba muy, muy, muy enferma fue primero en Japón. Y ahí es cuando Octavio Paz pide el traslado a Suiza porque Elena Garro estaba muy delicada de salud. Brincando un poquito para ubicarnos en otro tiempo y en otro momento. ¿Qué significó para Elena Garro el escándalo relacionado con el 68? ¿La marcó de por vida? Sí, la marcó de por vida, definitivamente. Hay dos frases muy significativas de Elena Garro respecto al 68. Una, que ella me comentó en una entrevista, que dijo, el 68 me tronó. El 68 fue el que me tronó. Y otra frase que también comentó o expresó en una de sus entrevistas, que fue, en el 68 se me cayó la casa encima. La marcó para siempre, para siempre. Y bueno, sabemos que Elena Garro venía causando muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Desde finales de los años 50, del año 56, a finales de 1956, Elena Garro comenzó a involucrarse en la defensa de los campesinos de Aguatepec, Morelos, que estaban siendo masacrados, los metían a la cárcel, los envenenaban para quitarle las tierras, ¿no? Y Elena se involucró en este movimiento o en esta defensa que la llevaba a cabo su hermana Deva Garro, junto con otros líderes de esa área, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ella comenzó su activismo social en defensa de los campesinos. A tal grado se involucró que en enero de 1959 ganaron, el grupo de los comuneros de Aguatepec ganaron un juicio legal. El juez les dio la razón de que estaban siendo despojados de tierras ejidales que no se podían vender y que no podían ser despojados por terratenientes privados. Entonces, al ganar ese juicio en enero, bajo el gobierno de López Mateos, Elena Garro tuvo que salir huyendo prácticamente de México. En febrero, ella dejó la Ciudad de México, abandonó prácticamente su casa puesta, tuvo que salir porque López Mateos le pidió a Octavio Paz que ayudara a esta salida de Elena, porque estaba causando demasiados problemas. Elena se fue con su hija Elena Paz a París, pero aquí hay otros factores, ¿no? También está nuevamente este aspecto de la doble moral de la sociedad patriarcal mexicana, porque Elena Garro tenía una relación sentimental con Archibaldo Burns, que se había convertido en un escándalo en el medio intelectual mexicano, cuando Octavio Paz también tenía relaciones extramaritales con otras personas, ¿no?
Pero claro, en la sociedad patriarcal mexicana siempre se señala y es muy fácil vilipendiar a la mujer, ¿no? Señalarla, estigmatizarla. Y se creó digamos, una leyenda negra en contra de Elena Garro como adúltera, que Octavio Paz se encargó muy bien de azuzarla, porque Octavio Paz lo que quería era irse a vivir a París, que quería un puesto en la embajada de México en París, para vivir su romance con la pintora italiana Bona Tibertelli de Pisis, con quien tenía planes de casarse. Entonces, Octavio aprovechó la circunstancia para coadyuvar, digamos, la salida de Elena Garro y López Mateos le dio efectivamente un puesto en la Embajada de México en París en el verano de 1959. Y ahí en ese momento es cuando Octavio Paz orquestó el divorcio, un divorcio express en Ciudad Juárez, que Elena Garro ni se enteró que él estaba procesando ese divorcio, que se llevó a cabo comenzó el proceso el 8 de junio y quedó sellado el divorcio, si mal no recuerdo, el 15 de julio, ¿no? Del 59. Y Elena Garro estaba en París, ¿no? Cuando Octavio Paz orquestó todo este divorcio, porque lo que quería era casarse con Bona. Y bueno, entonces Elena se va a París con su hija Elena, se establecen ahí con altos y bajos, con una relación también muy conflictiva con Archibaldo Burns, y finalmente ellos se separan, Elena se queda en París con su hija y regresan a mediados de 1963. ¿Continúa? Sí, continúa. Es precisamente que quería yo llegar a ese punto. ¿En qué momento se empieza a involucrar con Carlos Madrazo, que es finalmente la relación que la lleva al conflicto del 68, ¿no? Exactamente. Entonces, ellas regresan a mediados, en junio de 1963, Elena Paz y Elena Garro, y es precisamente en esa coyuntura de ese regreso cuando Octavio Paz coadyuva a la publicación de los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Como se dice en la crítica y como Elena Garro también lo repitió en muchas ocasiones, que los recuerdos del porvenir se había publicado gracias a Octavio Paz. Ahora, lo que Elena Garro comentó también en varias de sus entrevistas fue que, y en algunos diarios privados, bueno, diarios que de hecho algunos segmentos se publicaron en la revista Proceso, que Octavio Paz, cuando Bona Tibertelli termina la relación con él, también había una relación ahí bastante violenta, no solo emocional, psicológica, sino también físicamente entre Bona y Octavio Paz, que Octavio Paz sufrió una tremenda golpiza de parte de uno de los amantes de Bona o de uno de los compañeros de Bona o de una de las parejas de Bona, y llegó a casa de Elena Garro en París pidiéndole ayuda, ¿no? Y ella lo recibió, lo curó, lo atendió. Eran amigos, ¿no? Ya no eran pareja, eran amigos. Y Octavio Paz comentaron tanto Elena Garro como Elena Paz que en agradecimiento a ese favor que le había hecho Elena Garro de recibirlo en unos momentos en los que él estaba destrozado emocionalmente, él iba a ayudarla a publicar los recuerdos del porvenir, porque Octavio Paz había opuesto a que se publicara los recuerdos del porvenir en los años 50. Elena había terminado esa novela en 1953, ¿no? Y bueno, así es como se publican los recuerdos. Y cuando ellas regresan entonces a mediados del 63, Elena Garro vuelve nuevamente a involucrarse en el activismo social. Vuelve en su campaña para defender a los campesinos masacrados, vilipendiados, asesinados, envenenados, pero ya no solamente en el estado de Morelos,
sino en toda la República Mexicana, ¿no? En lo ancho y largo de la República. Ella recibía las comisiones de los campesinos en su casa, los orientaba en la CNC, a través también, obviamente, del trabajo que ella llevaba a cabo con Javier Rojo Gómez, etc. Y en 1965, cuando Madrazo fue designado como director o presidente del PRI por Gustavo Díaz Ordaz, Elena Garro decidió ir a verlo, ir a buscarlo, porque ella tenía un proyecto de teatro. Ella conocía a muchos directores, actores, actrices franceses y quería hacer un intercambio. Directores, actores franceses que fueran a México, montaran una obra y, digamos, llevaran a cabo una especie de taller de dramaturgia, y viceversa, que un grupo mexicano de directores y de actores, actrices, fueran a París, montaran una obra y también llevaran a cabo una especie de taller, ¿no? Ese era el proyecto que Elena tenía para llevar a cabo. Pero nadie le hizo segunda, nadie le daba los recursos, ¿no? Entonces decidió ir a ver a Carlos Madrazo en su oficina como presidente del PRI, y ella lo describe muy simpáticamente. Dice que eran las 7 de la noche aproximadamente cuando llegó a la oficina, y que cuando ella se anunció, porque había mucha gente afuera esperándolo, ¿no? Esperando audiencia, y que cuando ella se anunció, quiero ver al licenciado, de parte de Elena Garro, que él inmediatamente la hizo pasar, ¿no? Venga, Elenita, pase por aquí, siéntese. Y entonces Elena le contó su proyecto. Y Elena Garro le dijo, ¿sabe que su nombre me recuerda a un compañero mío de prepa, de preparatoria, que se llamaba así como usted, Carlos A. Madrazo? Y entonces que Carlos Madrazo le dijo, pero soy yo, Elenita, soy el mismo. Dice, no puede ser. Mi compañero de la prepa era muy rubio y era muy rosadito, y usted está muy cetrino. Y que entonces Madrazo le dijo, soy yo, Elenita, lo que pasa es que usted era tan rubia que nos alumbraba a todos, ¿no? Entonces está esa anécdota. Y ahí, digamos, comienza la relación con ellos. Efectivamente, ellos se habían conocido en la preparatoria y después habían cruzado los pasillos en la universidad, pero fue en el 65 cuando ella comienza su relación con Madrazo. Lo entrevistó varias veces como presidente del PRI. Elena vivió todo digamos, el descrédito que padeció Madrazo durante esos 9 meses en los que él fue presidente del PRI, en que él quiso de alguna manera instaurar una especie de democracia en las elecciones, ¿no? Desde las elecciones del pueblito más pequeño de México hasta las elecciones en las gubernaturas, ¿no? Que claro, esto pues le dio el corte a Madrazo. Después de 9 meses lo eliminaron del PRI como presidente, Madrazo dejó el partido, y Elena vivió todo ese proceso, ¿no? Ella incluso hay artículos periodísticos en donde ella lo describe, entrevistas con Madrazo. Después continúan obviamente ellos su lucha, y Madrazo, que para mediados de 1968, después de hacer una encuesta ante la opinión pública sobre qué dirección se debía de tomar en México, ¿no? Él hizo una especie de frente, mandó cartas, infinidad de cartas a intelectuales, a políticos, estudiantes, qué deseaban, qué querían, qué cambios querían ver en México. Y la respuesta era, básicamente, hay que hacer otro partido político, porque dentro del PRI no se puede hacer nada. Y fue cuando Madrazo, y junto, claro, con todo con toda una serie de gabinetes políticos, intelectuales, estudiantes, líderes, obreros, campesinos, etcétera,
decide formar el partido que se llamaría Patria Nueva, que le iba a ser realmente la competencia, vamos a decir, ¿no? Que iba a crear pues esta verdadera democracia en México, ¿no? Y Elena Garro formaba parte de la planilla de Patria Nueva. Ella estaba en esa planilla pero bueno, ya sabemos que comenzaron obviamente las amenazas y las violaciones a los derechos humanos, persiguiendo a los madracistas, atacándolos en sus oficinas, y comienza pues toda una persecución y todo un acoso, pero ellos continúan adelante en su proyecto hasta el 28 de septiembre, en que Elena Garro recibe una amenaza vía telefónica, que le han puesto una bomba en la casa y que va a estallar, ¿no? Y Elena sale corriendo de su casa con su hija Elena Paz, se refugia en una pensión, que es donde ella vive ahí prácticamente en las semanas más negras de su vida, es cuando ocurre, ¿no? Días después la masacre, y pues bueno, entonces ya sabemos qué sucedió el 5 de octubre, ¿no? El 5 de octubre, cuando Sócrates Campos Lemus hace las declaraciones ante la prensa, diciendo que Madrazo, Elena Garro, Braulio Maldonado y otros involucrados, madracistas obviamente, estaban unidos en un complot comunista para derrocar al gobierno. Y bueno, aquí es donde se empieza a caer la casa, ¿no? Porque sí, efectivamente, Elena sí se asustó, pero al mismo tiempo dijo, no, yo con la verdad me salvo, porque yo no tuve nada que ver con el movimiento estudiantil. Es que el movimiento madracista no tenía nada que ver con el movimiento estudiantil. Eran dos movimientos totalmente distintos, con diferentes agendas, ¿no? Elena no creía en el movimiento estudiantil. Ella decía que era un movimiento pequeño burgués y que los estudiantes estaban siendo manipulados por otras fuerzas, y para ella el verdadero cambio en la estructura del sistema político postrevolucionario mexicano lo proponía Carlos Madrazo, ¿no? La agenda de Madrazo.